partamos de la evidencia de cuáles son las condiciones de realización de la justicia juvenil en nuestro país. El marco en lo que yo puedo acompañar o de lo que puedo informar es el marco constitucional, el marco del programa constitucional. Y ese programa pasó algo muy interesante en la justicia juvenil, porque a diferencia de lo que se instala a nivel de las narrativas vinculadas con el delito juvenil, la respuesta que el Estado tiene que dar al delito juvenil, en la Argentina, el cumplimiento de la manda constitucional federal se dio de manera muy temprana, tanto en las formulaciones originarias, aún en la Constitución reformada en los años 40, y después, en cuanto a las competencias que las provincias argentinas no delegaron al gobierno federal, en el sentido, como yo sostengo, que centralmente la justicia juvenil es materia de derecho público local, es materia de regulación provincial. O sea, lo que hace la diferencia en la vida de un chico o de una chica no son centralmente o en lo sustancial las determinaciones del Congreso de la República, sino lo que cada provincia disponga sobre el particular. Y en este sentido, sobre todo después de la reforma constitucional y de la incorporación de las normas específicas del derecho internacional de derechos humanos de la infancia, fueron las provincias argentinas las que emprendieron un camino sostenido de adecuación, donde hiciera falta, de las instituciones, de las legislaciones y eventualmente de toda la práctica al mandato constitucional convencional. Entonces, lo importante, me parece a mí, en este encuadre, puede ser discutible, es que de alguna forma, con esta primera afirmación fuerte que hago, se desmorona este lugar común, que es cíclico, vinculado con el delito de los jóvenes en nuestro medio, en nuestro país y en otros países, en el sentido de que lo único relevante es la edad de imputabilidad y el tiempo de privación de libertad. Si mi tesis es correcta, y en unos momentos voy a intentar reforzar los argumentos, no creen que esto se va a quedar así nomás sin mayor fundamentación, pero si mi tesis es correcta, entonces, de alguna forma, los embates reformistas mal encarados, por decirlo con ternura, quedan como muy debilitados y nos permiten, y por eso es que quiero proponerlo de esta forma, en la eventualidad de que cuando sea el momento propicio, como Sebastián Soler, el gran, extraordinario penalista argentino, él decía: no soy partidario de reformar la ley penal sin un clima político adecuado y firmemente establecido. Espero, sin embargo, que ha de llegar el día en que esa tarea pueda afrontarse sin prejuicios de escuela, escuchen eso, y con un sano criterio democrático y liberal. Saben que para el derecho penal decir democrático y liberal son buenas personas, ¿no? Buenas palabras, no son malas personas las que dicen eso. Entonces, ese momento llegará, esperemos, pero mientras tanto, tener claridad de que lo que hace la diferencia en la adecuación, en los compromisos internacionales del Estado y en definitiva lo que le pasa a los chicos, está en ese orden del derecho público local, permite, para mí, descomprime la conversación y permite trabajar mejor en el presente y eventualmente, cuando sean las reformas, que esas reformas se planteen desde otro lugar, porque la práctica local, la práctica estadual provincial, es una práctica respetuosa de los estándares internacionales y del mandato constitucional. ¿Se entendió el argumento? Digamos, esto es centralmente
este sería mi punto de partida. Ustedes podrán, y ahora vamos a darle un par de ajustes a la afirmación. Ustedes me pueden decir, no, bueno, claramente la edad, la capacidad, digamos, la imputabilidad, la edad mínima de responsabilidad penal es un tema crítico, y yo diría sin dudas, y también las consecuencias son un tema crítico, no tenemos la menor duda de que sea así. Esto es indiscutible. Solo que, digamos, si uno se fija en la experiencia argentina en comparación con el resto de los países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos, con excepción del nuestro, redujeron la edad de imputabilidad en los últimos 25 años, con una pretendida voluntad de adecuar las legislaciones a los compromisos internacionales. Lo que pasa es que el derecho internacional no dice que hay que reducir la edad penal. De hecho, el Comité de Derechos del Niño va a decir todo lo contrario. Sin embargo, los países redujeron la edad penal. Y de todos modos, creo yo que si hoy, con las observaciones generales del comité, ya desde la 10 y ahora con la 24, no sería posible argumentar en pos de la reducción de la edad de imputabilidad. Pero en cualquier caso, ocurrió, los países redujeron la edad mínima, lo que se llama la edad mínima de responsabilidad penal, sino la edad de imputabilidad general, que, salvo en un país, está establecida en 18 años, que es el ingreso al sistema penal de adultos. Hago esta aclaración porque no sé si todos los que participan están como muy afilados en este tema. Me refiero a la edad mínima, lo que se llama edad mínima de responsabilidad penal, que es esa edad que separa a quienes no van a ser destinatarios de ninguna clase de respuesta penal de quienes tienen algún grado de responsabilidad penal atenuada, diferente de la respuesta prevista para los adultos. El sistema está construido, el sistema históricamente en la Argentina y en el mundo es un sistema trifásico. Es un sistema que es una característica de la respuesta estatal al delito de los chicos del mundo, que no ha tenido modificaciones. Se parte de un grupo de edad de quienes, respecto a los cuales se predica que no tienen ninguna clase de responsabilidad penal. Después se verá qué pasa cuando se les imputa un delito a esos chicos. Y este es un segundo problema. Hay una franja intermedia que es específicamente la materia del derecho penal de adolescentes, la justicia juvenil, o como ustedes el nombre que más les guste. Ya pasó demasiado tiempo, gastamos demasiada tinta y palabras en decir, en agotar nuestra discusión en qué nombre usamos. Y estamos ya después de tantos años claros que el cambio de los enunciados no necesariamente significa un cambio en los sentidos y en los contenidos. Y finalmente hay una tercera etapa de los 18 años hasta la edad que se determina en cada país, que yo suelo llamar la etapa de la ultraactividad paternalista del Estado, que tiene que ver con en general tiene que ver con las situaciones de chicos, de adolescentes a los que cometieron delitos o se les imputan delitos cometidos cuando estaban en esa franja intermedia, pero sus juicios o sus condenas tienen lugar una vez que ya adquieren la mayoría de edad, los 18 años, la mayoría de edad general. ¿Sí? Entonces, este sistema de 3 partes siempre estuvo, desde las partidas, desde el derecho, me puedo ir aún más atrás de las partidas. El derecho germánico, no me voy a poner con esas cosas históricas que no sé que en general no interesan. Y el derecho internacional de los derechos humanos tiene la misma estructura. No ha habido una ruptura en esta materia. Lo que varió con los años es cómo una sociedad, cada sociedad en cada momento, considera debe ser ese piso de edad mínima de responsabilidad penal, de ingreso. ¿Sí? Les decía, este sistema de 3, esta matriz, vamos a ponerlo así, porque es una matriz, ¿sí? Siempre estuvo presente.
desde que existen las formas conocidas de derecho. Aún antes de que existiera, o quizás concomitantemente cuando surge la idea de lo penal tal como lo entendemos en las sociedades contemporáneas, ¿sí? Por ahí, sobre el final de la Edad Media. Solo que lo cultural, sociohistórico, digámoslo así, lo que condicionó fue, por ejemplo, la fijación de esos techos donde empieza y termina un grupo. Entonces, por darles un ejemplo que empecé a desarrollar antes de la interrupción, de mi autointerrupción. En el mundo anglosajón, históricamente, ahora empieza a corregirse un poco, no, una vez que se separa del mundo de la influencia romana, digamos, ¿no? El derecho, lo que va a ser el common law después, del derecho, del civil law, del derecho continental, el common law mantiene una indistinción entre esta edad mínima de capacidad, conocimiento civil, decimos nosotros, y penal. El common law no se quedó fijado porque, bueno, por razones filosóficas y por otros motivos que no puedo desarrollar, las edades mínimas, por esa razón, penales son muy bajas. Recordarán, siempre menciono el ejemplo de los niños de Liverpool, del caso Bulger, ahí sí les Bulger, ahí se los escribo, eso sí. Es un caso muy famoso, muy terrible, por el que el Reino Unido fue condenado también. Que es el caso de los dos chicos de 18 años que mataron a uno más chiquito, de 2 años. En cambio, en el mundo continental, en la tradición jurídica en la que se inscribe nuestro derecho, el latinoamericano y el argentino, sí se produjo una separación en la que además tuvo no solo los procesos de codificación, sino que son, digamos, sustancialmente la gran diferencia con el derecho anglosajón, sino también el positivismo. Esa confluencia de factores determinó que exista una distancia importante entre la edad de la razón, se dice en francés de una manera muy bonita y muy poética, esta edad mínima de discernimiento, capacidad civil, de la penal. Eso es lo que fue variando con los años o en los países. Lo que no varió, lo que siempre estuvo es esta estructura de tres partes, ¿sí? En la Argentina, el problema se hace más significativo o tiene ciertas particularidades porque la edad mínima de responsabilidad penal es bastante alta. Y esto es una curiosidad porque esta edad mínima alta es bastante antigua, pero por otro lado responde a las exigencias del derecho internacional de derechos humanos de la infancia más nuevo. ¿Se entiende? Entonces, esto digo para empezar a ser como un poquito más sofisticados en el análisis. Entonces, en la Argentina, como ustedes saben, se hace como un poco más compleja la cuestión de qué pasa por debajo de la edad mínima, porque al estar más alta, la ocurrencia de casos, y eventualmente graves, va a ser mayor que en un país, estadísticamente, que en un país que tenga la edad mínima más baja. ¿Me siguen con esta cuestión? Entonces, desde ese punto de vista, recuerden con lo que comencé, es crítica la regulación provincial. Porque ¿qué es lo que vaya a pasar con un chico por debajo de la edad mínima, aunque se acepte que tiene alguna clase de intervención en la justicia especializada, o que esto se pase eventualmente después a la justicia de familia, o directamente al sistema administrativo? Son diferentes modelos que, bueno, yo no puedo desarrollar hoy. No hay nada en el derecho internacional que indique si un modelo es mejor que el otro, esto depende de otros factores. En cualquiera de estos tres escenarios, lo que pasa con un chico por debajo de la edad mínima queda completa, 100% determinado por la regulación provincial local. Entonces, fíjense la relevancia, sobre todo con un mandato que viene ya desde el Comité de Derechos del Niño, que dice países no reduzcan la edad mínima.
Entonces, la prevalencia del orden público local sobre el derecho federal en este punto es indiscutible. Por otro lado, está la cuestión de las sanciones, y que probablemente sea el tema donde el argumento de reforma adquiere como más volumen, ¿sí? Porque para poder, se ha hecho y se hace todos los días, y ustedes, los que son jueces, lo hacen, y los que son defensores alegan, los fiscales por su parte discutirán, se hacen esfuerzos hermenéuticos por compatibilizar la respuesta final en términos de consecuencia jurídica al delito a las exigencias del derecho internacional, que requieren una cantidad de penas alternativas, privación de libertad por tiempo breve, etcétera, todo lo que ustedes conocen bien. Y esto es en rigor, sí, un déficit, el gran déficit del derecho argentino de fondo en esta materia. Sin embargo, si ustedes, nosotros acabamos de terminar una investigación de 3 años, un proyecto de la UBASIT, de relevamiento de la justicia juvenil en todas las provincias argentinas, que ahí lo veo al profesor Martín y el profesor Barbiroto, me parece que estaba también, y bueno, otras personas que que ayudaron también a poder ser más precisos y no cometer tantos errores, seguramente hay varios. Y lo que vimos es que aún respecto de los adolescentes penalmente responsables, y con esta dificultad que está clara, lo que hace la diferencia en los casos, también en punto a la inclusión de la víctima, es el modelo procesal y el modelo de relacionamiento y de salidas alternas y de garantía de derechos de protección en el diálogo poder judicial con poder administrador. Todas cuestiones que son reguladas por el derecho provincial. De modo que, y no me quiero extender más con esto, me parecía como súper crítico poner plantear la cuestión de la justicia juvenil en la Argentina desde esa perspectiva, que además es única en el continente, dado que el único país federal que tenía un sistema diferenciado por estado era México, pero México, por razones políticas e históricas que no puedo, está Carla también, creo que me pareció, o la sueño Carla, pero me parece que anda por ahí, o estoy delirando. México hizo un proceso particular. México, el sistema constitucional estadual es muy similar al norteamericano, en el punto en el que los estados pueden también dictar regulación de fondo, ¿sí? O sea, cada estado tenía su código penal, su código ley de penal juvenil, de edad, de imputabilidad, todo esto, pero lo que hizo el país fue un proceso diferente, se hicieron enmiendas constitucionales para plantear la necesidad de que hubiera legislación nacional en estos temas. Entonces, a través de las reformas constitucionales, México dictó una legislación nacional procesal, una legislación nacional de protección y una legislación nacional de penal juvenil. Pero es un proceso, por eso digo, en rigor, es la Argentina el único país que mantiene, no en las regulaciones de fondo, pero sí en el ámbito procesal, esa autonomía provincial crítica, en mi opinión, en este tema.